Bueno, bienvenidos a un nuevo directo del Grupo Molinos del Duero. Hoy vamos a presentar una nueva gama de producto, que es la harina tradicional zamorana Barras. Soy Jesús Garrote, soy el director comercial de Gabino Bobo S.A. y os explico un poco. El Grupo Molinos del Duero lo conforman varias empresas, nos avisa un horno, que Cooperbrand Zamorana S.A., Gabino Bobo S.A. y Carbajo Hermanos S.A. La fusión de estas empresas crearon el Grupo Molinos del Duero. Hoy con nosotros tenemos al maestro panadero Florindo Fierro, que es asesor y formador de empresas y que actualmente está colaborando con la empresa, con la Escuela de Formación Materia de Madrid. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Florindo. Pues mira, ahí en la Escuela de Formación pues nos dedicamos a formar nuevos panaderos. También damos jornadas de técnicas de frío, damos jornadas de masas madres, prefermentos, panificar con otros cereales y también tocamos todo el tema de pastelería, chocolates, etcétera. Y el que quiera más información, ahí tenemos materiamadrid.com. Materiamadrid.com, todo junto, ahí podemos encontrar un poco la escuela en la que colaboras. Muy bien. Así es. Bueno, antes de empezar, para que nos dé tiempo a verlo todo, hemos metido unos panes de payés en el horno. Vamos a sacar los panes de payés, que yo creo que ya están, y luego os explicamos un poco las recetas que hemos ido haciendo. Se explicará, mejor dicho, Florindo, las recetas que ha ido haciendo. Vale, si te parece, vamos sacando los payés del horno, Florindo. Bueno, vamos primero a mirar a ver si están, que ya prácticamente creo que ya los tenemos. Si no está, pues... Sí, los tenemos ya. Cogemos aquí una lata para poner debajo y sacaremos los panes. Aquí tenemos los panes. Puede ver, Jesús, ¿no? Se puede ver, sí. Sí, esto es con harina tradicional zamorana Barras, como puedes comprobar. Son payeses. Son payeses. Y aquí los tenemos. Los vamos a dejar ahí enfriar un poquito en el carro. Muy buena y luego pinta. Los probaremos, ¿vale? Y muy bien, los perfecto. cataremos. Pues hemos hecho varias elaboraciones con la harina tradicional zamorana Barras. Es el pan de payés que está sacando Florindo ahora del horno. Hemos hecho una barra artesana y baguette. Vale, luego se explica con calma Florindo, pues el amasado, formado, cocción, etcétera. Antes de empezar, os voy a robar 5 minutos y vamos a presentaros la harina tradicional zamorana especial Barras, características y por qué usarla. Vale, si os parece, pues pasamos a la presentación. Harina tradicional zamorana Barras. La harina tradicional zamorana especial Barras, pues va en la familia, ha crecido la familia de harina tradicional zamorana. Teníamos la harina tradicional zamorana clásica o de fuerza, harina tradicional zamorana ecológica y la harina tradicional zamorana especial Barras, que es la que os vamos a presentar hoy. La harina tradicional zamorana Barras, también como las otras tradicionales zamoranas, tiene marca de garantía. Marca de garantía que nos controla el Litacil, marca de garantía Tierra de Sabor y es una harina única. Luego os explicaremos paso a paso por qué es una harina única y en la presentación al final usos y recomendaciones, que lo vais a ver mejor con Florindo, que os explicará un poco usos y recomendaciones más en directo. La harina tradicional zamorana Barras, digamos que es una harina de media fuerza, está en torno a 140 DW, luego os explico la marca de garantía. Se puede utilizar en procesos más rápidos que la harina tradicional zamorana clásica, como vais a ver hoy, por ejemplo en baguette, barras. También funciona muy bien en procesos en directo. Hemos hecho pruebas y bueno, nuestros clientes nos han dicho que en procesos mecanizados, semimecanizados también se puede utilizar. Y se puede utilizar añadiéndole menos agua y menos tiempo de cocción comparado con la harina tradicional zamorana clásica. Marca de garantía, nos controla parámetros de calidad Litacil. La harina tradicional zamorana Barras está en mínimo DW en 140 DW. Y también tiene marca de garantía Tierra de Sabor. Tierra de Sabor lo que hace es controlar la trazabilidad y procedencia de los trigos. Está en Tierra de Sabor obligados a tener un 70% de trigos de Castilla, mínimo. Como sabéis, el trigo de Castilla, por tema de variedades, aroma y sabor, está muy bien valorado.
le da mucho aroma y sabor al producto final, al pan y a la harina. Y es una harina única. ¿Por qué es una harina única? Pues como os he explicado antes, somos una fusión de varias empresas, entonces tenemos varios centros de producción. Como veis ahí tenemos una fábrica en Zamora capital, que es donde están las oficinas centrales, y esta fábrica es de Buller última generación. Aquí hacemos harinas desde 100 W hasta 500 W. Tenemos otra fábrica Buller también en Cerecinos de Campos y un molino de piedra, unos molinos de piedra también en Cerecinos de Campos. Esa foto del molino de piedra, aunque se vea ahí muy chula y muy bonita, parece una postal, es una foto real. Como se hace con la mezcla de las tres fábricas, digamos que la harina tradicional zamorana Barras y toda la familia de harina tradicional son muy estables en parámetros, es decir, funciona siempre igual. Al ser la mezcla de tres fábricas lleva una parte de molino de piedra, y molino de piedra en el mercado hay muchos molinos de piedra. Nuestros molinos de piedra son piedras de Sir La Ferté Sus-Lluar, lo he dicho bien, Trevian. ¿Y por qué utilizamos estas piedras? Porque son las mejores, para las que mejor harina sacan para hacer productos especiales. Hacemos molienda a bajas revoluciones conseguimos no calentar excesivamente el cereal, con lo cual mantiene muy bien sus propiedades. ¿Vale? En la harina tradicional zamorana Barras, como en todas las del grupo Molinos del Duero, hacemos molienda con germen. Ahí veis un poco amplificado el germen. Veis la parte blanca, digamos, que es el endospermo. La parte de salvado, que excepto de las integrales suele ir para, o la T80, va para consumo animal. Y la parte, digamos, de grasa, o donde están concentrados aromas y sabores, es en el germen. La harina tradicional zamorana Barras, como todas las harinas tradicionales, solo con abrir el saco pues vais a notar una diferencia muy grande en aromas y sabores. Huele a pan, huele a cereal, huele a campo, tiene un olor y un sabor luego el pan muy especial. Es una harina limpia, como todas las harinas del grupo Molinos del Duero. No utilizamos aditivos, no lleva ni vitamina C, ni fosfatos, ni conservantes, ni ningún tipo de añadido. En procesos y recomendaciones, pues os explicará mejor Florindo ahora. Vamos a ir viendo un poco aquí la presentación, pero luego con Florindo se explica más con calma cómo la podemos utilizar. Se puede acortar un poco los tiempos de fermentación comparado con la harina tradicional clásica, pero bueno, también se puede utilizar para fermentación en frío 24 horas, recortando un poco la hidratación, ¿verdad, Florindo? Así es. Ahí veis algún ejemplo de barra rústica o baguette que tenemos aquí, las podemos ver. Esta es con un alveolo interesante. Esta es una baguette. Una baguette que ha estado haciendo ahora Florindo, no sé si se ve. Y alveolado muy interesante. También se puede utilizar para barra artesana. Barra rústica, baguette, barra artesana, para payés que hemos hecho o para algún tipo de hogaza también se puede utilizar. Hidrataciones un poco más altas, como veis en la presentación. El formato de 25 kilos y lo tenemos ya disponible. Para ver nuestro catálogo, os invito a que entréis en www.molinosdelduero.com. Ahí podéis ver las fábricas, podéis ver nuestro catálogo y explicamos un poco todas las harinas. Y ya ahora os dejo con Florindo Fierro, os va a explicar un poco elaboraciones, que vamos a ver 3 elaboraciones: payés, barra artesana y baguette. Eso mismo, mira, vamos a hacer un payés, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer también una barra artesana, que la tenemos aquí para que veas que esta harina es muy versátil, Jesús. Y vamos a hacer también una baguette. Tipo baguette. Una tipo baguette, ¿vale? Entonces vamos ahora a proceder a elaborar, amasamos y ya procedemos a hacer los procesos que tenemos aquí. Antes de nada vamos a empezar con el amasado. Antes de nada vamos a meter al horno, si quieres, que ya tenemos a puntito, si te parece bien, una barra y una baguette. Mejor, porque así si no nos da tiempo a verlas, es verdad, correcto. Tiempo a verla, ¿vale? Vale, perfecto. Pues mira, aquí tenemos ya
vamos a meter primero la baguette. Hay que comentar, Jesús, que la característica de una baguette en comparación con una barra, sobre todo en el proceso, es prácticamente similar, muy igual. La fermentación sigue siendo un bloque, exactamente igual. Un preformado, un formado. La baguette suele ser más fina, un poquito más fina, pero hay que matizar que la cocción de la baguette es a temperatura mucho más alta y menos tiempo. Si te das cuenta, coge mucho más color en el horno. Aquí la meteremos a una temperatura en este horno 275, 280 y sobre todo para tener una caramelización correcta de los azúcares, ¿vale? Sí. Que eso luego aporta unos matices avellanados, atostados, que se diferencia bastante de la barra artesana, aunque la barra artesana aquí ya la intentamos hacer bastante similar a este pan. Perfecto. Pues hemos estado viendo unas que has estado haciendo pruebas antes y vamos a meterlo al horno. Tenemos la baguette, que la tenemos aquí, que la tenemos entablada, ¿vale? Con la ayuda siempre de un, que se llama palín, ¿vale? Palín. Con la ayuda de un palín, pues la pasamos a... El palín te acompaña a todos lados. Yo digo, ¿a qué juego jugará Florindo? Pues al juego del palín. Nos dicen desde las redes que se te oye un poco bajo. Tienes que levantar un poco la voz, Florindo. Levantar el micro. Vale. Mira, a ver. Pónmelo un poco más arriba. A ver, o igual hablo un poco más alto. Vale. Un poco más arriba, a ver. A ver si así se me escucha un poco mejor. Vamos colocándolas en... siempre para cocer este tipo de pan, la característica que tiene es horno alto. Quiere decir que para una baguette de 300 gramos, más o menos son 26 minutos a 200, dependiendo un poco del horno, porque cada horno es un poco diferente. Son unos 26 minutos, horno muy alto, pues 26 minutos cuando es una baguette de unos 300 gramos de peso, ¿vale? Vale, luego nos explicas la receta, primero vamos a meterla en el horno. Primero vamos a meterla en el horno y ahora hablamos de la receta. Cogemos la cuchilla. Siempre para tallar una baguette o una barra es muy importante siempre en la misma línea de la barra, siempre imaginarse dos líneas por aquí imaginarias que no existen, para siempre tallar cortar lo que es el lomo de la barra, ¿vale? Entonces, tallamos así, el lomo de la barra, dos líneas imaginarias, que un corte se superponga al otro, que la cuchilla pues se meta en un ángulo de 45 grados. Sí, que parece que no es importante, pero yo he hecho pruebas y luego influye bastante. Tallan bien los que tallan mucho. Yo, sé la teoría, pero luego la práctica tampoco tallo tanto, ¿sabes? Entonces aquí viene alguien que está tallando todos los días y lo hace muchísimo mejor que yo. Pero bueno, la teoría es así, siempre imaginarse dos líneas imaginarias aquí y tallar siempre en el lomo un ángulo de 45 y que se superponga un corte con otro, ¿vale? Eso es. Y ahora lo metemos al horno. Ya tenemos el horno, lo tenemos aquí a 275, bien caliente. Muy bien. Y ahora metemos esta que nos falta aquí. Y damos vapor. Perfecto. Un poco de vapor. ¿Qué conseguimos con el vapor, Florindo? Bueno, mira, una pregunta interesante, ¿no? El vapor primario, que es el que recibe, este vapor solamente lo cogen los cuerpos fríos. Quiere decir con esto, Jesús, que si a mí se me olvida y a los 5 minutos quiero dar vapor, no sirve para nada. Solo es cuando el pan está frío. El vapor lo primero que hace es humedecer toda la superficie del pan, de tal forma que se forma más tarde la corteza. Y al formarse más tarde la corteza, el pan, la fermentación más rápida que tiene menos tiempo es cuando entra en el horno, que es justamente hasta que muere la levadura a 55 grados. Entonces, al humedecer la parte de fuera, lo que tenemos es más desarrollo de la pieza. Más tiempo de greñado. Más tiempo, sí, no, sobre todo más desarrollo. Y también lo que tenemos es que como lo que cae encima del pan no es agua, sino agua hirviendo, produce una caramelización y un brillo que luego nos da un aspecto bonito del pan. Y también que luego el pan tiene mucha menos corteza, porque al humedecerse se dura mucho más tiempo en formarse la corteza. Quiere decir que es muy interesante lo del vapor, pero sí que quiero recordar que si se olvida el vapor, luego es igual darlo que no, porque los cuerpos calientes no cogen ya el vapor. Muy buena respuesta. Bueno, pues entonces vamos
Empezamos con la receta, nos explicas un Vamos, poco vamos la a receta. meter unas poquitas de barras Bueno, que nos quedan de meter metimos barras, baguettes, efectivamente. ahora metemos barras, las metemos un poquito más bajas, estas las metemos a 230, 235. La baguette ya he dicho que se cuece a temperatura muy alta, poco tiempo, 26 minutos. Las barras estas las vamos a cocer 30, 35 minutos, un poquito más bajos, a 230, ¿vale? 230, o sea, esas a 270 Y lo otro a 230. y la otra a 230. Vale. Pues voy a sacar de aquí, que tengo aquí en la cámara. Vamos a ver, lo tengo aquí. Vamos a meter la barra artesana, Bueno, ¿correcto? creo que no, Jesús. Ah, no, vas a meter baguettes. Voy a meter baguettes porque creo que las barras ya las he cocido todas. Las Vale, hemos vale, cocido perfecto. por la mañana. Entonces, vamos siguiendo Seguimos metiendo con los baguettes. baguettes. Entonces, lo que voy a modificar es la temperatura del horno, porque la tengo un poquito más baja. Entonces, me vengo aquí, subo el techo y un poco el suelo, ¿vale? Ujú, perfecto. A 270, A entonces. 270, sí. Y 26 minutos, ¿vale? Perfecto. Muy importante fijar los tiempos porque si no luego se nos olvida, ¿sabes? Y se nos quema el pan, ¿sabes? Es un lío. Bueno, que no sería la primera vez. Pues igual que antes, colocamos la baguette. Ya huele muy bien, se nota ya en el horno. Ya huele el pan, ¿verdad? Ya huele a pan huele a cocido, pan. ¿no? Ya. Sí, que parece algo que debería ser lo lógico, pero... Sí, bueno, pero siempre, el pan siempre desprende un aroma agradable, ¿verdad? Pasas por la orilla de una panadería y siempre te llama la atención. Te dices, oye, ahí están haciendo pan, ¿no? Es algo, todavía no he conocido a nadie que le moleste el aroma que desprende el pan, es algo muy agradable. El aroma pan hace una parte de la venta. Hace una parte de la venta, sí, y el que sabe trabajar eso, bueno. Pues es igual, vuelvo a repetir, que para la baguette. Todo lo que es la baguette y la barra es igual. Siempre hay que imaginarse aquí, pues dos líneas imaginarias para cortar el pan, pues justamente en el lomo del pan. No necesariamente tiene que tener una baguette 4 cortes, 5 cortes. Tiene que los que le hagas, pero que estén bien hechos. ¿Vale? Entonces, eso es, sí, ya te digo que hay gente que es muy especialista, que está todos los días tallando y lo hace mucho mejor que yo. Quiere decir que yo sé la teoría, pero tampoco tengo la práctica que tienen muchísimos de estos que están todo el día tallando baguettes. Siempre el corte tiene que ser con una cuchilla que corte bien. Siempre el corte tiene que ser fino y limpio. ¿Sabes? Que no se arrastre la masa cuando estás cortando. Bueno, aquí, bueno, metemos aquí abajo. Nos falta una. Falta una aquí que se nos había olvidado. Vale. Igual, volvemos a dar vapor. Perfecto. Bueno, Bueno, entonces 26 minutos más o menos, ¿verdad? sí, 26 minutos a temperatura alta. Miraremos antes por si acaso se nos quema, pero más o menos ahí creo que vaya a ir. Vale, hemos empezado por el final, entonces ahora tenemos que ver el principio. Ahora tenemos que ver el principio y para eso aquí tenemos las materias primas preparadas que vamos a amasar. Ahora vamos a ver cómo se hace el amasado de la harina tradicional zamorana Barras. Sí, aquí tenemos la harina tradicional zamorana, Barras, ¿vale? Tenemos la levadura. Todos estos panes, Jesús,
los hemos hecho, me voy a poner por este lado para que se me vea. Todos estos panes, Jesús, los hemos hecho más o menos en el mismo proceso. Hemos cambiado un poco las cocciones, un poco igual la hidratación. Para el payés echamos un poco menos, porque el payés es un pan que se caracteriza pues porque luego tiene que romper, tiene que dar un poco abierto por la parte de abajo y luego darle la vuelta para meterlo al horno. La parte del cierre es la que tiene que romper. Si haces un pan muy hidratado, eso se pega y luego no rompe, no logramos tener este greñado bonito, ¿sabes? Si esta masa se deja muy blanda es imposible. Entonces siempre se le da un poquito menos de hidratación. A la barra le hemos dado un 67, 68%. Que está bien. A la barra le hemos dado un 67 más la masa madre, que se va a un 71. A la barra artesana le hemos dado un 72, 73%, y a la baguette un 75, 76. Quiere decir que hemos cambiado las hidrataciones, pero al final los procesos son muy parecidos, porque lo que aquí siempre respetamos es, ahora cuando vayamos a amasar, lo vas a ver, es una fermentación en bloque, que es donde conseguimos aroma, sabor y esponjosidad en el pan. Y al final también da buenos rendimientos esta harina. Esta harina, sobre todo, tiene muchas ventajas y muchas virtudes, y una de ellas es que es muy extensible, que tiene bastante extensibilidad. Nos permite hacer una baguette sin ningún problema, porque es bastante extensible. En el proceso del amasado sí que podemos aplicar un proceso de autolisis, pero como es bastante extensible, la mayor parte de las veces, si dejamos la masa un poquito más fría, no lo necesitamos. Entonces es una harina muy versátil para todo este tipo de panes, payés, hogazas, barras. Para todo esto es muy versátil esta harina, y además sabemos que tenemos una harina tradicional que es igual que la tradicional, que tenemos fuerza, que tiene un porcentaje de harina de piedra, pero bueno, que se adapta mucho mejor cuando queremos conseguir en procesos un poco que van menos hidratados y que queremos conseguir un poco más de extensibilidad. Va muy bien esta harina. Muy bien. Pues vamos a ver el amasado, si te parece. Vamos a ver el amasado. Tenemos aquí la harina. Estas elaboraciones las hemos adaptado a panes de masa madre, porque no hemos pasado de más de 2 gramos de levadura prensada por kilo de harina, que hemos querido que sea así, pero vamos, que se puede hacer panes con masa madre, o también podemos hacer panes con cualquier tipo de prefermento. Lo podemos hacer con cucharón, con polis, con viga, con esponja, que es muy versátil la harina. Que aquí hemos elegido hacer unos panes de masa madre, lo podíamos haber hecho panes con masa madre o con cualquier tipo de prefermento. Digamos que es masa madre natural líquida. Sí, correcto. Es un cultivo de masa madre natural líquida, así que es la que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a añadir, yo sí que siempre recomiendo, siempre que si se quiere conseguir un poco más de alveolo en la harina y retrasar un poco el amasado, pues retrasar un poco la sal, porque al final la sal lo que hace es reforzar el gluten. Si retrasas un poco la sal, la masa se amasa antes y al final también conseguimos un poco más de sensibilidad en ese gluten. Quiere decir que es muy positivo. Depende de lo que quieras, cosa que no puedes, aconsejar, por ejemplo, en una espelta, en un tritordio o en un trigo duro, porque son muy débiles y si retrasas los pasas de amasado. Pero aquí si retrasas un poco la sal, realmente acortas el tiempo de amasado y consigues más extensibilidad, que va muy bien. Muy interesante, Florindo. Bueno, pues vamos a ver el amasado. Vamos a ver el amasado. En este caso lo vamos a añadir todos los ingredientes, menos la sal, ¿vale? La masa madre, aquí la tenemos. La masa madre que es la levadura que descubrieron los egipcios. Y aquí tenemos la harina. Y aquí pues vamos a echar el agua. La sal la vamos a retrasar un poquito para cortar el tiempo de amasado y para hacer la harina un poco más extensible. Bueno, ya tenemos esto más o menos en una amasadora de espiral. Viene a ser aproximadamente un tiempo aproximado, depende de la amasadora y la cantidad de harina que haya en cada amasadora, pero viene a ser aproximadamente un tiempo de unos 9-10 minutos
en velocidad lenta y 4 o 5 en velocidad rápida luego para trabajar el gluten. Y vamos a ir dejando que la amasadora haga su trabajo y en breves echaremos la sal, que la hemos retrasado, que la tenemos aquí para que no se nos olvide, y un poquito de agua. Siempre reservamos un poquito de agua para cuando echemos la sal y para también acortar el tiempo de amasado, porque si se echa todo el agua a la vez, siempre los amasados se hacen más largos. Muy bien, entonces vamos a amasarlo unos minutos. Vamos a amasarlo y si quieres vamos viendo la masa que tenemos ahí para dividirla y hacer unas pocas piezas de cada, unos payés, y hacemos también unas baguettes y unas barras, y lo vamos viendo mientras, si te parece bien. Si te parece, Florindo, Sí, vamos a poner la receta en pantalla y la vas explicando paso a paso, que ya hemos visto el amasado y el horneado. Sí. ¿La receta la tenemos que poner en pantalla? Sí, está en pantalla ya, Florindo. Vale, está en pantalla. Pues mira, la vamos a contar. Esta receta que hemos hecho es de 3 kilos de harina, 3 kilos de harina tradicional barras, levadura 6 gramos, no hemos querido pasar de 2 gramos de prensada para que cumpla no es la ley, no se ha hecho una ley, es una normativa, ¿vale? Que antes decíamos ley, pero es normativa lo que hay, para que cumpla con la normativa de masa madre, que realmente es no pasarse de 2 gramos de levadura prensada, que el pH de la masa madre esté por debajo de 4.2 y que el pH del pan cuando salga del horno esté por debajo de 4.8. Entonces, en este caso no nos van a pinchar el pan, pero vamos, hemos querido hacer unos panes de masa madre, tanto la barra como la baguette, como el payés. Que se puede hacer con una masa madre natural o luego con un prefermento, también queda un... Sí, pero bueno, ese ya no sería un pan de masa madre, ya sería el mismo pan, tan bueno o mejor, con un prefermento o pan con masa madre, pero ya sería otro tipo de pan. Ya no vamos a hablar ahora aquí si sería mejor o peor, porque sobre eso se podría decir muchas cosas. Sí, ¿sabes? hay muchos estudios. Sí, bueno, no es que ya haya muchos estudios, ¿no? Que hablando Jesús, bueno, muchas veces dice, oye, pues bueno, la mejor barra del mundo nunca se hizo con masa madre, la más famosa, la baguette, se hizo siempre con polis, ¿sabes? Claro. De las mejores pizzas que hay en el mundo y las mejores focaccias se han hecho con viga, ¿no? Y tienen unos sabores espectaculares, ¿no? Pero digamos que para gusto se hicieron los colores y que sea el cliente y el que está detrás el que pruebe y decida. ¿Te parece bien que sea así? Sí, sí, Luego tenemos la masa madre, que es la que hemos añadido, que es una masa madre de cultivo, que la hemos refrescado esta mañana y la hemos dejado que estuviese activa, unas 3 o 4 horas activado, y la hemos añadido a la masa. Y luego la hidratación, hemos añadido una hidratación de un 70%, quiere decir 2 litros 100, quiere decir para 3 kilos de harina, pues 2 litros 100 de agua. Hemos añadido todo menos la sal, que lo hemos retrasado, vamos a ir amasando un poco todo y luego vamos a ir viendo los resultados. Perfecto. La sal, al final entonces quedarían en 57 gramos. Es lo que sal, falta por añadir. Mira, la sal, has hecho una pregunta muy curiosa que todo el mundo dice, yo voy bien porque voy a 18 gramos, yo voy bien porque voy a 17 gramos y yo voy bien porque voy a 10 gramos. Pero la verdad es que la norma que ha salido, que esta norma, Jesús, ha salido porque el pan está metido dentro de la pirámide de alimentos de un producto cardiosaludable. Entonces empezaron a pinchar el sodio del pan y se dieron cuenta que el pan tenía más sal de la cuenta. Entonces le dijeron a las asociaciones de panaderos y a los panaderos, o le quitáis sal al pan o lo sacamos de un producto cardiosaludable. Entonces eso salió en el 2019 y se empezó a aplicar en el 2022 la norma, que es una norma que solo es para el pan común. No es para el pan especial que lleva semillas, ni mantequilla, ni azúcares. Solamente es para el pan común. Pero lo que dice la norma es que tiene que llevar 13,1 gramos de sal por kilo de pan cocido. Entonces hay una fórmula muy fácil que se averigua, pues hay que poner todo lo que lleva la masa, sumarlo, quitarle el 20% de agua que pierde en el horno, la sal que lleva, dividirla entre ese porcentaje de masa, lo que nos da, multiplicarlo por 100 y nos da los gramos de sodio que lleva por kilo de pan cocido el pan. Pero para eso tenemos que saber la hidratación, si lleva masa madre o lleva prefermento, si la masa madre no lleva sal, y tenemos que poner todos los ingredientes. Pero la realidad son 13,1 gramos de sal por kilo de pan cocido. Que luego hay que saberlo calcular ahí. Hay que saberlo calcular, en otro directo pues intentaremos hacerlo pues en una pizarra. Muy bien, Florindo. Pues nada, vamos a ir siguiendo viendo eso, vamos a ver la amasadora y vamos a ver si hay que añadir en estos momentos
la sal. Venga, pues seguimos viéndolo. Me estoy quedando sin voz, Florindo. Esto es los problemas del directo. Tantos programas ya. Bueno, Florindo, mientras vemos el amasado, hemos hecho un pequeño spot de la harina tradicional zamorana, Sí. que es muy breve, y lo vamos a ver. Dura, creo que son 30 segundos, no llega. Vale, pues Y como dicen en la tele, volvemos en 30 segundos. ahí estaremos. Harina tradicional zamorana, la única harina de España con marca de garantía. Bueno, pues vamos a pasar a ver dividido y formado. Aquí Que estas masas las tienes preparadas, explícanos un poco. Mira, una vez que se termina el amasado y la masa ya tiene las condiciones idóneas para ser que ya está amasada, ya ha cumplido sobre todo el proceso del amasado, pues sacamos la masa para cubetas. En este caso, que son masas pequeñas, va solo para una cubeta. Aquí lo que hacemos es una fermentación en bloque. Quiere decir que más o menos la fermentación en bloque de un pan que va a 2 gramos, que en este caso hemos hecho un pan de masa madre, suele ser unas 3 horas. Porque bueno, al final la levadura fermenta por temperatura, igual en verano va 2 horas y media, pero igual en invierno en un sitio frío, porque el hongo de la levadura trabaja por temperatura, cada grado que aumenta la temperatura aumenta un 10% el poder fermentativo de la levadura y cada grado que baja disminuye un 10%, pero calcúlale unas 3 horas que ha estado esta masa fermentando en bloque. Porque si hubiéramos hecho un prefermento, hubiese sido un pan en vez de masa madre con masa madre, llevaría más levadura y el tiempo es menor. Para llevar más levadura se reduce el tiempo. Entonces sacamos toda la masa para una cubeta que la solemos untar un poquito, o una gotina con agua o un poquito con aceite para que no se nos pegue. Y luego a mitad de fermentación, dependiendo si la masa va un poco más hidratada o no, entre medias hacemos varios pliegues. Que esos pliegues al final siempre son pues para dar más fuerza a la masa, porque cuando haces un pliegue sí que produces un poco de desgasificación, que es importante para que no gasifique mucho, y rearmar el gluten, quiere decir imprimir más fuerza. Es igual que cuando tú tienes una goma, si la doblas otra vez sobre sí misma, pues realmente se tensa más, ¿no? Pues el gluten le pasa lo mismo. Si ahora mismo lo plegamos y lo tocas con la mano, lo notas más resistencia, más tenso. Eso se llama imprimir fuerza. Eso lo que nos hace es que la harina se comporte luego, tenga más fuerza, que fermente más hacia la parte arriba, que no se nos extienda ni se nos haga una torta cuando formemos el payés, ni se nos caiga. Eso se llama imprimir fuerza. Entonces esta masa ha estado 3 horas, le hemos dado un par de pliegues, uno a los 3/4 de hora y otro a los 3/4 de hora, y luego la hemos dejado más o menos el parámetro panadero para poder hacer pan, digamos, sin tener que echar ningún tipo de aditivo. El parámetro panadero es que la masa tiene que fermentar en bloque antes del formado final de la pieza. De tal forma que tiempo no vamos a hablar porque... Amasada rápida. Amasadora, un segundo. Como ya te dije antes, el tiempo depende de la levadura y depende también de si hacemos con prefermentos, más o menos levadura, y de la temperatura.
¿Me entiendes? Entonces, Y parámetro visual hasta que doble. el panadero siempre trabaja por parámetros. Es decir, en la amasadora, las amasadoras, por eso las amasadoras siempre se tiene que ver, no tiene que ser una amasadora cerrada. El panadero tiene que ir observando la textura de la masa, cómo se va formando, cómo se va quedando lisa, cómo se despega de las paredes de la amasadora. Entonces, esto es una cosa que siempre son por parámetros panaderos. Al final, el panadero coge unos parámetros que aquí es que doble volumen. Cuando más o menos dobla volumen o pasa un poco más, si la masa es muy débil y lleva mucha agua, es preferible que pase del doble del volumen, que haga más del doble de volumen. Eso va también a depender mucho de la tenacidad que tenga esa harina y de lo extensible que sea, quiere decir la fuerza que no haya ahí dentro. Entonces, más o menos, cuando haya doblado el volumen, que es un parámetro muy bueno, pues en ese momento, pues lo que pasamos al proceso es de división. Entonces, acondicionamos la masa de la cubeta, siempre cuando elijamos una cubeta, Jesús, tiene que ser una cubeta que como mínimo la masa pueda doblar el volumen y que no se salga para afuera. Claro. ¿Sabes? Porque muchas veces dice, ¿qué cubeta escojo yo? Pues una cubeta que como mínimo doble la masa del volumen, porque todas las fermentaciones en cubeta, aunque la hagamos en frío, es igual. Si detenemos la fermentación en frío, lo ideal es que cuando dejas la masa dentro de la cubeta es que vengas al día siguiente y haya doblado volumen. Si cuando vienes al día siguiente la masa no se ha detenido cuando ha doblado volumen y se ha salido es porque tiene mucha levadura o porque la cámara no tiene el frío suficiente o porque hay mucha masa en la cubeta, ¿me entiendes? Entonces, siempre la elección de la cubeta es muy importante, ¿vale? Vale. Y aquí lo que vamos a coger es añadir un poco de harina por los lados para acondicionar. Sobre todo hay que preparar la masa para que salga fuera de la cubeta. Entonces acondicionamos la masa para que salga fuera de la cubeta. Y añadimos un poco de harina a la mesa para que no se pegue la masa a la mesa, y volcamos la masa en la mesa. Bueno, Jesús. Muy bien, Florindo. Y como puedes ver, vamos a ver las baguettes, que ya las tenemos fuera, ya las tenemos que sacar. Vamos a ver cómo va esto, ¿vale? Te estaba avisando de que estaban ya. Sí, ya, parece que sonaba un timbre, ¿verdad? Digo, está dando marcha atrás un tráiler. No era el horno. Aquí tenemos las baguettes recién salidas del horno. Muy buena pinta. Bueno, y qué olor, ¿verdad? Y mira, hay una característica que a mí me gusta mucho, que es el color del pan. Si te fijas en la parte, sobre todo en la parte de Francia y tal, dan una caramelización mucho más importante en el pan, que quiere decir que eso al comerlo con un pan que está cocido a alta temperatura, por dentro le queda mucha humedad y entonces la mezcla de los sabores, esos del sabor tostado, avellanado, con la miga muy húmeda que produce frescura en boca, tiene la sensación de algo de calidad. Claro, en Francia gusta más el pan un poco más con color. Un poco más con color. Aquí nos gusta el pan, siempre te dicen a mí la más blanquita posible, ¿sabes? Bueno, para gustos los colores. Para gustos también. los colores. Vamos a ver si tenemos aquí una lata. Pues muy buena pinta, las baguettes. Bueno. Al final muchas veces cuando aquí se habla sobre todo de la baguette aquí en España, pues muchas veces se entiende por una baguette que es una barra larga y no, es un proceso un poco diferente, ¿sabes? Es un proceso, una baguette no se puede entender sin una fermentación en bloque, ¿sabes? Y sin una cocción diferente en un horno de suelo, ¿sabes? No se puede entender lo que es una baguette francesa. La típica francesa, la tradicional. La típica, sí, aquí muchas veces pues se estira la barra y dice eso es no es así. Bueno, aquí tenemos la masa. Vamos a coger la báscula que la tenemos aquí detrás de ti, Jesús.
Vamos a dividir unos payés y vamos a dividir unas baguettes y unas barras, ¿no? Y lo vamos a hacer aquí un pequeño formado a mano, ¿te parece? ¿En qué formato te gusta? ¿Cuánto pesan? Pues me vas a echar una mano, ¿no? Pero... Bueno, además, Jesús, tengo entendido que haces unos panes en casa espectaculares, ¿no? Hago buenos panes, pero no me graba nadie, Florindo. Bueno, pero sí, vamos, a mí tengo fuentes que me lo han comunicado que sobre todo en la pandemia te especializaste en panes de prefermentos de polis y tal, ¿no? Claro, ya aproveché, digo, tengo que aprender un poco a hacer pan. Ya, bueno, la pandemia ha dado para mucho, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Ha sido larga. Y bueno, también hay mucha gente que por fin se dio cuenta de que el pan realmente no nace de las panaderías así como así, que lleva un proceso de elaboración complejo y trabajo, ¿sabes? Que para valorar lo que tenemos en la mesa, ¿sabes? Que cuando tenemos una barra, pues ya lleva mucho trabajo, lleva un proceso de, sobre todo, ya no vamos a hablar del campo ni del molino, sino solamente ya del panadero, ¿no? Ese panadero que muchas veces se levanta por la mañana, a primera hora, tiene que amasar, tiene que sacar la masa, cortarla, fermentarla, que se ha dado cuenta de eso, ¿no? Que sí, luego los mejores clientes de la panadería son los que han intentado hacer pan, porque saben lo difícil que es. Sí, vamos, en eso sí hemos ganado algo. Aquí tenemos los payés, los vamos a hacer de 650 gramos, porque mira, esto es lo que yo te dije antes, lo que yo te contaba. La sal, que era 13 gramos, es en masa, pero luego esta masa se cuenta cuando sale del horno, hay que quitarle el 20%, más o menos, aproximadamente, que va a perder en el horno. Entonces aquí es cuando se hace la cuenta para saber si que el sodio nos queda 13,1. Y como antes te explicaba, esto solamente que lo sepa la gente, que es para el pan común. Ese que ahora se le ha quitado el IVA, no es para el pan especial, ¿vale? Para el pan común. Vale, los especiales, luego, la dosificación de sales, cada uno... Es libre, es igual que las anchoas. Puede estar salado o tal, ahí no se mete nadie con... Pero el pan común sí, porque está metido en una pirámide de alimentos cardiosaludables, que son buenos para el corazón, ¿vale? Que bueno, por una parte es bueno para el panadero, ¿no? Que los tengamos metidos en... Entonces, eso sí que va a depender mucho del agua que lleve esa masa, del agua que lleve y sobre todo si la masa madre que lleva es sin sal o con sal o es un prefermento. Bueno, aquí tenemos los payés y ahora vamos a dividir las barras artesanas, ¿vale? Si te das cuenta, la harina es bastante extensible. Esta masa que hemos hecho aquí para el final está toda al 70%, aquí no modifiqué el agua como esas que las hice por separado, pero es una harina que se trabaja muy bien, realmente es muy extensible, se forma muy bien, y además una harina que una de las características, como decía antes, es que lleva un porcentaje de harina molida a la piedra, también una de las características importantes, pero eso prácticamente no hace falta que lo diga porque todas las del grupo son harinas limpias, entonces son todas, no son las características de estas harinas. Aquí tenemos la barra. ¿La barra qué peso le damos? Damos 400 gramos, 400 y algo pasa. Aquí como no las vamos a vender, pues tampoco importa mucho, Jesús. No nos las va a pesar el cliente. Sí que me gustaría reseñar a mí, y ya que estamos aquí en directo, decir que todavía sigue habiendo, la calidad del pan se mira mucho por el volumen. Es decir, que para mucho profesional, un buen pan es aquel que tiene un buen volumen. Para mí no. Para mí sí que aprecio el volumen y que el aspecto físico sea bonito, pero para mí el pan es ese que te deja algo en la mesa, ese que tú lo recuerdas en la mesa. Oye, yo voy a esa panadería porque ese pan me gusta, ¿no? Ese pan es diferente, ¿no? Ese pan es de una calidad diferente. Para mí ese es el buen pan, no tanto en decir yo con un... Vamos a ver el amasador. Vamos a ver el amasado. No tanto ese pan que decir, mira, de 250 gramos, mira qué pan saco, ¿no? Y sacar un pan de estos que no pesa nada, que es un pan paja, que a las 2 horas está seco, que no sabe a nada, que no te produce frescura en boca. Entonces, muchas veces es mejor dar un poco más de volumen, un poco más de peso al pan y hacerlo más limpio y sobre todo
al hacer panes en procesos clean label sin mejorante y sin nada, pues de ahí puedes sacar todo el partido bueno que hay dentro de las harinas. ¿Sabes? Y siempre te he oído que lo ideal sería venderlo al peso, ¿verdad? Hombre, la barra no, la barra es un pan pequeño y tal, pero las hogazas y todos los panes sería lo ideal venderlo al peso, porque de esa forma, el día que al panadero, por lo que sea, el pan ha salido más pequeño, por lo que sea, porque un panadero todos los días tiene que hacer pan y todos los días tiene, a ver si me entiendes, todos los días examina. Entonces puede haber un día, por lo que sea, que el pan sale más pequeño, ¿no? Y lo primero que piensa el cliente es que le estás engañando, cuando no es así. Entonces, yo para mí todas las hogazas, todos los panes grandes, todos los panes de chapata, todos esos panes que no van, ¿me entiendes?, que son un poco mayores, deberían ir vendidos al peso. Se sentiría, sobre todo el cliente, más contento y no sentiría esas veces que siente que está engañado porque igual piensa que le ha quitado peso a la masa del panadero. Vemos que queda todavía una baguette en el horno, ¿verdad, Florindo? Sí, vemos que queda una baguette en el horno. Y creo que si no me lo dices se quema, ¿sabes? Porque la he visto en pantalla, si no, no me doy cuenta la he yo visto tampoco. en pantalla, pero fíjate, al final tiene mucho más color, pero en Francia no es difícil ver este tipo de tono de color en una barra. Sí, sí. Y no se la daba, teníamos por ahí más, ¿no? Sí, abajo ahí. Abajo también. Pues mira, ya está casi a punto, que las vamos a sacar. Bueno, aquí las tenemos. Muy buena pinta también. Bueno, la vamos a ir colocando aquí. Y huele fenomenal, Florindo. Bueno, Huele. La luego parte que no se puede apreciar, la pena. tenemos ahí un poco de jamón preparado, ¿sabes? Para estos casos, ¿sabes? Esto se come sin Me jamón. imagino que lo has traído tú, Jesús. Pero bueno, se puede comer sin jamón, pero yo te digo la verdad que si hay jamón, parece que como mejor que con entra jamón. mejor, ¿sabes? Porque ya va teniendo uno... La suavidad que produce el jamón es muy importante. Bueno, pues vamos a seguir dividiendo esto y ahora le vamos a dar forma. Y ahora vamos a dividir unas baguettes, ¿vale? Vamos a traer esto. Es importante, una vez que se ha dividido una masa, que o bien se le da una preforma, o una vez que la has dividido se deje un poco relajarse la masa, se le dé un pequeño de preformado y se deje 15 minutos, pues que se relaje la masa antes de formarla, ¿vale? Es bastante importante. Al final, todos los procesos, siempre y cuando que se vayan haciendo, porque muchas veces cuando mandas dar más reposo en bloque a una masa y tal, y muchas veces te pregunta el panadero o quien sea, dice, no, pero así, todo el tiempo que se gana en una primera fermentación, que se pierde en una primera fermentación, se gana en la segunda, ¿sabes? Que al final es algo de proceso y de organización en una panadería. Vamos, hoy en día esto lo estoy haciendo a mano, pero ya hay máquinas, ya hay divisoras, incluso volumétricas, que nos dividen sin desgasificar. Hay máquinas hidráulicas que nos dividen sin desgasificar. Hoy aquí estamos haciendo una prueba, lo estamos haciendo a mano, pero todo esto ya se puede mecanizar con máquinas que no desgasifican. Quiere decir que hay máquinas ya que nos pueden hacer todos estos procesos con la misma garantía que estamos haciéndolo hoy aquí a mano. Bueno. Bueno, vamos a ver la masa, que se nos ha olvidado un poco, que tenemos ahí en la amasadora. A ver, Sí, vamos a ver cómo va el a ver amasado. cómo va el amasado. Bueno, échale ahí un poco la cámara si quieres. Un poco de agua.
Sí, yo creo que ya la vamos a sacar. Voy a poner esta que es la de aquí. Bueno, vamos a sacar, ya tenemos la masa amasada, las características que nos da la amasadora. Por eso es tan importante que las amasadoras se pueda ver en la masa, como se ve en esta, para que podamos apreciar las características que nos presenta. En este caso ya vemos, ya habéis visto a través de la cámara que la masa está bien fina y lisa, se despega bien de la parte de abajo, y en este momento pues vamos a sacarlo. Para eso nos vamos a ayudar un poco, en estos casos, hay muchos panaderos que espolvorean cuando la masa es menos líquida, espolvorean con harina, que bueno, no está mal, y hay otros que cuando la masa igual es un poco más líquida, que tiene una textura más sólida, pues humedecemos un poco las manos en agua para evitar que la masa se nos pegue a las manos. O sea, más o menos parámetro visual cuando se despega de las paredes. No, bueno, es un parámetro. Sé ¿no? que es Luego, complicado de saber justo el punto exacto. Es formar el gluten, ¿me entiendes? Pero cuando se despega de las paredes y se despega de la parte de abajo, sí que es verdad que en la amasadora de espiral hay que ser un poco más experto para saber el punto de amasado. En la amasadora de brazos, como te levanta la masa, la amasadora de brazos te habla más. La amasadora de espiral no es tanto, sobre todo cuando la masa es muy hidratada, no es tanto para iniciados. Pero vamos, que cualquiera de las dos amasará perfectamente. Yo tenía una de espiral, no digo más. ¿Ya? Más para iniciados. Bueno, por eso tuviste tantos problemas al principio. Sí, sí, sí. Mirad, aquí tenemos la masa, la podéis ver, la voy a poner aquí encima de la mesa para que la apreciéis un poco mejor. La consistencia esta es del 70%, aguanta muy bien el 73, el 68, para payés es igual un poquito más consistente, un poquito con menos agua, ¿sabes, Jesús? Para que luego rompa como rompe el payés. Si la dejas muy blanda puedes tener problemas de que luego el pan no te rompa y te quede ciego, o tengas, como hace mucha gente que no le rompe, pues al final le tiene que cortar con la cuchilla. Pero vamos, aquí le damos, lo que aquí no le estamos dando pliegue, lo que estamos es rearmando un poquito la masa, ¿vale? Pliegue ya es cuando empieza a fermentar. Cuando desgasificas y ya tiene un pequeño fermentación, ya se llama pliegue. Aquí es rearmar para que la masa quede curiosa en la cubeta, y aquí ya la vamos a dejar pues más o menos 3 horas, con 2 pliegues intermedios. Ponemos un cronómetro a los 45 minutos, damos un pliegue, y cuando pasen otros 45 minutos damos otro pliegue, y luego ya más o menos cuando esté a punto de llegar a las 3 horas, pues más o menos ha doblado el volumen, que es una característica que tiene que tener la masa para poder formar un pan que no va a llevar ni una gota de ningún producto, es decir, que es un pan que no lleve producto, sino de otra forma no se puede. ¿Por qué? Porque al fermentar la masa en bloque y con los pliegues, en esa fermentación en bloque ganamos la fuerza, ¿vale? En esa gasificación se gana la fuerza y se gana también el aroma, parte del aroma y del sabor se consigue en esta fermentación en bloque. Y se gana, aunque nosotros al formar parece que desgasificamos, ganamos la esponjosidad, porque el alveolo queda ahí metido ya. Por eso, el pan que hay una fermentación, antes de meterlo, todos los panes que tienen una fermentación en bloque o en bola, antes del formado final de la pieza, aunque entren pequeños en el horno, desarrollan mucho. Los panes que no tienen fermentación, ni en bola, ni en bloque, antes de fermentar, y fermentan cuando salen de la amasadora, que solo tienen un pequeño reposo, crecen mucho en la fermentación, pero en el horno merman, pierden volumen, para que vea la esponjosidad que da la fermentación en bloque. Bueno, pues ahora me comenta Florindo que hay algunas preguntas en YouTube que luego las contestaremos. Si queréis hacer alguna pregunta más o lo que se os ocurra a través del canal de YouTube o por otras redes, luego las contestamos. Gracias. Pues bueno, ahora lo tapamos. Bueno, esto si tenemos una tapa, en este caso tenemos tapas, pero no de esta cubeta, ponemos una tapa y lo cubrimos pues para... Esto puede estar perfectamente a temperatura ambiente, y vamos, si tuviese que quedar en frío, como lleva muy poca levadura, tendría que estar como mínimo una hora y pico aquí antes de meterlo al frío, ¿vale? Porque si no, no arrancaría la fermentación. O sea, en principio, directo 3 horas, más o menos. 3 horas. Y en frío habría que tenerlo aquí hora y media, aproximadamente, o cerca de 2 horas, y luego ya meterlo al frío
y ya mañana lo dividiríamos y lo O formaríamos. sea, digamos que arranque la fermentación, hora y media, y luego al frío. Y luego al frío, sí. 24 horas. Sí, sí, que es una forma también de hacer muy buen pan. Y es una forma también, Jesús, porque el futuro de la panadería pasa por hacer el pan de día para de día. Y sobre todo hoy en día todos los panaderos, todos los empresarios panaderos, las panaderías pequeñas y todo, donde están teniendo problema es en encontrar gente. Y si lo están teniendo problema para encontrar gente de día, imagínate de noche. Entonces, el futuro de la panadería pasa por las técnicas de frío. Sí, tanto dejarlo formado en pieza, como dejarlo en bloque en frío, o como hacer fermentaciones lentas por la tarde para empezar a hornear de madrugada. Por ahí pasa el futuro de la panadería. Claro, porque te da más juego en los horarios, a lo mejor no hace falta luego madrugar tanto. Y es que está claro, el panadero sigue siendo un oficio duro, no nos vamos a engañar. Entonces, tú vas a coger un chaval de 18 o 20 años, le dices que tiene que estar todas las noches, ¿me entiendes? Entonces, sí, no lo ve muy atractivo. Entonces, hoy hay medios suficientes para ir transformando la panadería poco a poco, ¿no? Pero poco a poco ir introduciendo las técnicas de frío, pues, pero también para el mismo panadero, para que el panadero, el mismo empresario o el mismo jefe tenga más calidad de vida. Eso, por ahí es por donde tenemos que ir. Bueno, esto lo vamos a dejar fermentar, ¿verdad? A 3 horas y luego ya procedemos a lo que tenemos aquí. Pues hemos visto el amasado, formado, horneado, Formado, un poco horneado. descolgado, y nos queda solo formado, ¿no? Mira, Jesús, sí que teníamos barras. Había barras. Había Ya barras. me parecía a mí, digo, sí, yo he visto Ahora lo barras. vamos a hornear, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer aquí un pequeño, lo vamos a hornear. Teníamos barras y lo que pasa es que, claro, nos liamos a hablar y se nos va el santo al cielo. ¿Vale? Esto forma parte del directo, ¿sabes? Mira, aquí tenemos las barras, si os dais cuenta es un poco... A mí la barra, y ya que hablamos de esto, voy a decir los gustos míos, pero no tiene que ver nada para que sean los gustos de los demás. La barra siempre me ha gustado corta. No me gusta la baguette. No me gusta la baguette porque es muy fina y envejece muy rápidamente. La baguette en Francia tiene mucho éxito porque el panadero hornea a las 7, a las 8, a las 10, a las 12, está horneando baguettes cada 3 horas. Y entonces la gente la encuentra a cualquier hora, la baguette está caliente y está recién hecha, ¿no? Pero en España somos más de barra y no horneamos tantas horas. Entonces yo la barra me gusta más bien corta, que tenga mucha miga. Como la barra que se hacía en los años 70 en España, que era una barra artesana que se hacía a mano, la que se cocía en los hornos rotativos, que era corta, con poca miga, aunque la gente siempre dice más larga, pero esta barra, la que es más corta y tiene más miga, aguanta más de un día para otro. Por eso yo siempre me gusta corta, ¿sabes? La barra buena es la que es bien gordita y se hacen 2 bocadillos de ella. Bueno, 2 bocadillos para comer bien, la verdad, Jesús. Pero bueno, yo a mí me gusta comer Florindo, bien. la baguette también ahora tiene su público, que cada vez se vende más. Sí, lo que pasa es que la baguette hay que hacerla más según la gente la va comprando. Tú no puedes hacer una baguette a las 6 de la mañana y venderla por la tarde. Porque en goma, porque se cuece muy alta, le queda mucha humedad dentro. Entonces los franceses comen mucha baguette porque son panaderías pequeñas donde el panadero está cociendo toda la mañana. Claro, No sé si me explico. Que si aquí se hace así, se vende, vaya que se vende muchísimo. claro. Pero si solo la vas a hacer una vez o dos, mejor una barra que aguante más. Para que si a la barra ha salido a las 8 de la mañana, el que la vaya a cenar la tenga en buenas condiciones. Pero esto es algo personal, es un gusto mío, no tiene por qué gustarle a los demás. Yo siempre digo lo que yo haría, ¿sabes? Pero ni es lo correcto ni tampoco le tiene por qué gustar a nadie, ¿sabes? Lo explico así. Pero bueno, que es importante, que es muy importante que el pan esté lo más reciente posible, Jesús, siempre. Sí, más argumento de venta. Sí, lo que hemos hemos dicho. dicho, al final... Bueno, pues ahora vamos a pasar Vamos a hornear estas barras que se me habían olvidado, Jesús, que no me dices nada. Y para espolvorear, Florindo, ¿qué harina utilizas? Bueno, mira, siempre la harina de la parte exterior de una barra es la que queda en boca. Entonces una harina, una T80 molida a la piedra o algo molido a la piedra, donde se notan los matices que tú antes hablabas del campo, pues siempre, hombre, va a realzar el producto. Claro, al final lo primero que le llega al cliente Claro. es el sabor de la harina de espolvorear. Ahí está, ahí está. Quiere decir que muchas veces dicen, no, la harina más barata para espolvorear. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es que la panadería, intentar
que cada día, en vez de que desaparezcan panaderías, que haya más panaderías, pero sobre todo el que vaya a nuestra casa, que encuentre en nuestra casa un pan de calidad diferenciada, ¿no? Que vaya a vernos, no porque somos guapos ni feos, sino porque tenemos un producto vamos, que merece la pena disfrutar de él en casa. Y que al mismo tiempo, pues, sienta él que le sienta mejor que otro producto. Y ahí está la lucha. Correcto. Bueno, vamos a tallar, aquí vamos a hacer solo 3 cortes, 2, siempre un corte largo, en el lomo del pan, siempre buscando el lomo del pan. Eso es. Bueno. ¿Estas cuánto tiempo de horneado? 30 a 35 minutos. Vale. Como no las vamos a poder ver en directo, pues luego a través de Instagram vemos la salida del horno. Vale. Estas van a 140, a 240, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como está el horno muy subido lo voy a bajar un poco, ¿sabes? No vaya a ser que se nos chamusque. Vale, bien. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a formar, ¿te parece? Nos queda ver el formado. Ver un pequeño aquí cómo haríamos el formado. Vamos a empezar por los payés, ¿vale? Perfecto, payés primero. Los payés los podemos formar, o si está la masa ya bien fermentada, lo podemos dejar formados en una bola, porque es una masa, el payés siempre es una masa un poco más consistente que un pan gallego, ¿vale? Y te aguanta bien en bola, te aguanta bien. O lo puedes dejar formados para un manetón, ¿vale? Podemos formar para uno, lo dejamos aquí, para un manetón o para 2 manetones, hay 3, y el otro, pues aquí tenemos las 3 masas. Los 3 payés. Bueno, vamos a hacer varios formados, ¿vale? De diferentes formas, ¿vale? Todas son válidas. Yo para formar, siempre que te salga el pan correcto, pues si sale el pan bien, está bien. Si al final cumples en un payés que cuando lo sacas del horno greña bien y el formado está bien, ¿sabes? No hay ningún problema. Sí que es verdad que muchas veces ocurre un problema en estos panes, sobre todo, y esto lo voy a explicar aquí porque vamos, al final cuando te dedicas a la formación, aquí vienes pues un poco a enseñar problemas que pueda haber, que muchas veces se quejan que puede haber agujeros dentro, sobre todo se quejan por la parte de Cataluña, que lo hacen mucho, que me sale con agujero dentro. Este problema suele ser sobre todo por falta de la primera fermentación. Si es corta y luego entra la masa fría al horno, de una fermentación controlada sale el agujero. Ahora, si la primera fermentación ha doblado el volumen de la masa, ya aunque entre la masa fría en el horno ya no sale este problema. ¿Vale? Pero lo que tiene que cumplir un payés, sobre todo la característica de que rompa solo, y bueno, y luego que esté hecho con una harina que le aporte sobre todo el carácter del sabor y el aroma como la que tenemos aquí delante. Eso es muy importante, Florindo. Bueno, pues aquí es una forma vamos a formar hay una forma, esta forma es también muchos catalanes y también muchos mañicos lo forman así, tiene siempre la harina aquí, y esta es una forma de formar el payés. Siempre hay que intentar que tenga un poquito de harina el pan, porque si no luego no abre, ¿sabes? O si la masa está muy blanda no te abre. Entonces aquí cuando tenemos el pan aquí le damos la vuelta,
lo apretamos aquí con los cantos de la mano y procuramos que se quede un poquito abierto para que luego cuando le demos la vuelta rompa. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otro así. ¿Vale? Entonces sería así, colocamos así, aquí ya ponemos el dedo, vamos marcando, marcamos, ahí, y aquí ya cerramos así. Luego, Jesús, Sí. aquí tenemos la otra forma de formar el payés, que bueno, esta forma hay que hacerla pero sin apretar mucho el pan, ¿vale? Entonces metes el pan dentro de la mano, pero si te das cuenta, yo el cierre lo tengo dentro de aquí, para que esto se me quede abierto, ¿ves? Yo el cierre, y siempre tiene que haber un poco de harina en la mesa para procurar que no se cierre. Entonces el cierre siempre lo tengo en la mano sin apretarlo. Yo aprieto el pan, formo el pan, pero el cierre lo dejo abierto. Lo ¿vale? dejas para que greñe luego, ¿no? Para que greñe. Entonces, de tal forma que el pan queda abierto. Entonces lo meto aquí. Este lo voy a meter sin la tela. Pongo un poco de harina en la parte de abajo y aquí ya tengo los panes formados. Ahora aquí en este punto los podía dejar formados para mañana. Los metería ahora al frío, el pan hasta que la masa llegue a la temperatura por debajo de 4 grados, estaría 4 horas fermentando, iría fermentando cada vez más lentamente, hasta que lo detiene la levadura, detiene el hongo y ya no fermenta más. Y en ese punto pararía la fermentación, seguiría madurando la masa, porque aunque hayas detenido a los hongos, no detiene las enzimas. Las amilasas siguen desdoblando azúcar, las proteasas cortan gluten, el sistema enzimático, el pan sigue madurando. Y al día siguiente iría el pan directamente del frío al horno, porque la segunda fermentación, aunque aquí lo metamos ahora a 4 grados, dura entre 4, 5 o 6 horas en pararse la fermentación. La segunda fermentación sería suficiente. ¿Vale? ¿Te aguantaría hasta cuántas horas? 48 horas, por ejemplo, Mira, sí, mira, ahí, pero no fermentando, madurando. madurando, porque cuando pasen 4 horas el pan ya no fermenta. Eso que dice la gente, tengo un pan de 72 horas, no existe. Una fermentación lenta aguanta pocas horas, aguanta como mucho 24. Una fermentación lenta entre 6 y 7 grados, donde el pan va fermentando muy lentamente, mucho más allá de 24 horas no puedes ir. Pero si tú paras la masa, que es una maduración, la paras la masa, o bien ya fermentada, o bien en bloque, o bien en pieza formada, ahí sí, puedes llegar a 72 horas siempre y La paras cuando a 4 grados. por debajo de 4. Por debajo de 4. El hongo no tiene que trabajar. La puedes llegar a 72 siempre que la cámara no sea una cámara que se abre y se cierra, que no pierda la cadena del frío. 72 horas. Ahí sí que va a depender ya mucho de la proteína de esa harina, para forzar las 72 horas. Porque claro, todo al final, con el tiempo, todo hay una degradación, ¿me entiendes? Yo, cuando dice gente, yo tengo una masa de 80 horas de fermentación, yo le digo, tendrás algo podrido, porque eso no existe. A lo Y a lo mejor para 48 horas más la zamorana clásica. sí, porque esa, ahí, mira, ahí tienes, te lo matizo, ahí tienes toda la razón, porque en esa harina tiene mucha más proteína y aguantaría también una fermentación lenta más larga y también aguantaría más tiempo antes de degradarse. Pero ya 72 horas en el frío ya es un exceso, es un extremo. Es un extremo. Muy bien. Bueno, Pues bueno, pues vamos a formar la barra y la baguette, ¿vale? barra baguette. Y luego pasamos a ruegos y preguntas, Vale. que hay alguna ya. Vale, mira, pues aquí ahora vamos a formar la baguette. Sí que es verdad de que desde que no se puede formar en madera, pues el acero no es exactamente igual, no se forma igual. Mira, lo primero es ir enrollándola, la vas enrollando, la vas cerrando, la vas enrollando, la vas cerrando, y aquí ya que la tienes, aquí ya la sellas. Y aquí, para hacer la baguette, lo primero que intentas hacer es la cama, es decir, para poder meter ya las dos manos. Aquí mete las dos manos, y entonces la vas rodando. Aquí hay que tener mucho cuidado con la cantidad de harina, la vas rodando, y cuando llegas a las puntas, haces este movimiento para hacer la punta. Vale, entonces aquí esto es una manía mía, ponerla con el pliegue o con la llave o con el cierre hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque me gusta que coja la harina de la tela. Pero es una manía mía, puede ir de la otra forma perfectamente.
Aquí hacemos, siempre cuando se hace el doblez, pues justo para que no se pegue una con otra, ¿sabes? A la altura un poquito más de la anterior. Y está, volvemos a hacer lo mismo. Luego yo, pues bueno, ya cuando ya sabes más formar, pues ya coges la masa, la coges así y haces este movimiento con los dedos y al final, pero para enseñar a formar tiene que ser como formé la otra, ¿vale? Para alguien que no haya formado, mejor como formé la primera. Aquí la vamos colocando. Esto, formar tiene su miga, nunca mejor dicho. Bueno, no tiene. Lo que hay es que practicar, ¿sabes? Es práctica. Es práctica todo. Esto es como todo. Vamos, yo creo que cuando yo empecé sería el peor formador del mundo, ¿sabes? Aquí yo no yo era muy torpe, ¿sabes? Entonces, pues esto es a base de formar y que te guste una cosa, ¿no? Siempre el mejor panadero es el que tiene vocación. El que tiene vocación, el que se esmera por un día mejorar, de sacar el mejor pan mañana que los ha sacado hoy, ese siempre llega a ser buen panadero, el panadero con vocación. Entonces, esto, si todo el mundo, yo cuando estamos enseñando, por ejemplo, en materia, formando panaderos, pues, hombre, yo le digo que tengan paciencia, que todos hemos pasado por ese punto, ¿no?, de que parece fácil, pero no, que no es tan fácil, pero es a base de practicar. Al final, hasta el más tonto en la cárcel sale relojero, Jesús. ¿Sabes? Esto no hay está todo súper guay. Bueno, lo vamos a dejar aquí y vamos a formar las barras, ¿te parece? Perfecto, vamos a ver formado de barras. Y la barra la vamos a ver un formado mucho más, vas a ver. No tan fino, digamos. No tan fino ni tan largo. Al final, si ¿cómo está esto? Vamos a coger esta. El formado, Jesús, de una barra artesana. Sí, el formado de una barra. El formado de una barra artesana es un formado suave, ¿sabes? Al final es un enrollado suave. Tú coges la masa, la coges aquí, y simplemente es un formado. Si tú aprietas aquí, y aprietas aquí, y aprietas aquí, y ya tienes formado lo que es el rulo, ¿sabes? Lo que es el cilindro. Metes aquí un poco, y aquí, y esta barra corta. Aquí ya corta. Haces un poco de punta si quieres, si no le quieres hacer punta, no le hagas punta, pues una barra cortita, ¿sabes? Muy cortita. A mí me gusta la barra corta, pero ya digo que esto es a mí, luego cada uno, ¿me entiendes? Cada uno, pues como a gustos. A gustos no hay colores. Entonces es un formado suave. Cuando la masa está fermentada ya, es un formado suave. Es parecido, pero más suave. Digamos. Pero más suave. Si la baguette es más larguita, acaba más en punta, pero al final, bueno, no deja de ser una barra, al final es una barra, ¿sabes lo que digo? Es una barra más larga. La formamos así, un poquito así, así. Echamos siempre un poquito de harina aquí, para que no tengamos sorpresas luego de que la masa se nos quede pegada. Ahí. Bueno. Siempre un poquito de harina en las manos, porque no se te pegue la masa a las manos, ¿sabes? Y ya está. Y la ves que aquí, bueno, ya las tenemos formadas. Las tapamos un poco con la tela. Las dejamos fermentar o las metemos en frío para mañana, ¿sabes? Perfecto. Sí que es verdad que a mí la barra, Jesús, no me gusta mucho dejarla en frío de un día para otro, porque dejada formada tienes varios problemas. El primero, que se pega mucho a la tela. El segundo, que la barra ya tiene más corteza. Entonces, la barra es algo que se come con bocadillo, se come algo relleno. Entonces, no es como una hogaza, un pan de payés que tú lo cortas con la máquina y ya no lo metes de cara a la boca, aunque la corteza sea más gruesa, ya no penaliza tanto. Pero una barra sí que penaliza mucho que la corteza sea gruesa. Por eso,
la mejor barra del mundo se hizo con polís, porque el polís es más láctico y da menos corteza. La masa madre tiene más acético y da más corteza. Baja más el pH de la masa madre y parte del pH produce corteza. Claro. Vale, bueno, pues ahora esto lo dejamos aquí metido. Bueno, pues nos queda ruegos y preguntas, Florindo. Bueno, pues yo creo. nada, que Hemos acabado, si quieres, sí. Ponemos alguna muestra de los panes que hemos estado Sí, haciendo. vamos a poner que se vea aquí. alguna muestra aquí. Y mientras que nuestra compañera María, que lleva un poco tema redes sociales, marketing, que nos diga un poco preguntas que ha habido en el directo. Hola María. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, os voy a ir diciendo algunas de las preguntas que nos han ido haciendo a lo largo del directo, ¿vale, Florindo? Vale. Nos ponen por aquí, Santiago Catalán, ¿qué características de esta harina podemos comentar, como por ejemplo el porcentaje de proteína, el APL, etc.? Vale, pues como os decía, bueno, como os decía Florindo, es una harina muy, muy elástica. Si queréis valores, pues nos mandáis un correo, por ejemplo, a info@molinosdelduero.com y os mandamos fichas técnicas con el parámetro exacto. Pero bueno, ya os digo que la pele es una harina muy elástica, como habéis visto en la demostración. Otra pregunta, Inma Moreno nos pregunta, ¿la masa madre de qué hidratación es? La masa madre justamente lleva la misma cantidad que de agua, 100%. 100%. 100%, sí. ¿Y con qué harina está elaborada? Está hecha con la T80. T80. T80 del molino de Cerecinos. 100%, me lo preguntaba, sí. ¿La baguette de qué peso? La baguette 300 gramos. 300. En masa. El payés 650, has 650. dicho. ¿Y la barra? 400. 400, vale. Sí. Luz María, también, mira, ya le hemos contestado también a Luz María, que de cuántos gramos hace las barras y las baguettes. Y luego alguna pregunta más que nos ha entrado por mensaje directo de Instagram es ¿qué diferencia hay real entre esta HTZ barras y la harina tradicional zamorana que conocemos de siempre? Bueno, pues la diferencia es que una es una harina más fuerte, la harina tradicional fuerza es la amarilla, la de siempre es una harina más fuerte, donde le podemos meter mucha más cantidad de agua, nos vale perfectamente para hacer una chapata por encima del 80%, nos vale sobre todo para hacer incluso masas sobre todo compensadas con azúcar, grasas y tal, para la fuerza, y nos aguanta sobre todo cuando son fermentaciones lentas más tiempo, porque el gluten tiene más cantidad de gluten, pero sobre todo es una masa que da mucho más rendimiento en peso masa y le saca mucho más el partido el panadero, porque puede echar mucha agua, entonces saca mucho peso masa. Hidrataciones a partir del 80%. A partir del 80%, sí. Al final, pues es una harina Luego, muy rentable. Claro, es una harina también que está muy bien para compensar cuando se hacen trigo con centeno, trigo con maíz, trigo con semillas, porque al ser más fuerte, pues aguanta mejor el aporte de otras materias secas que no llevan gluten. ¿Y esta, la harina tradicional zamorana barras, vale para procesos mecanizados? Sí, vale. Creo que lo habéis comentado. Vale sí. Perfectamente para procesos mecanizados, porque es una harina muy extensible, es muy elástica, y entonces al ser muy extensible se trabaja muy bien. Quiere decir que, bueno, un proceso mecanizado. ¿Hidratación? ¿Cuánto aguanta? Esto creo que también ya... Claro, en un proceso mecanizado iría una hidratación aproximadamente vamos a poner que hiciesen barras, podría ser del 55-58%, ¿me entiendes? O 60, hasta 60, pero ya manual se puede forzar hasta 70-75% perfectamente para barras, baguettes, se puede forzar hasta 75%. ¿Y con algún prefermento se puede usar? Porque en este caso hemos usado masa madre, pero entiendo que no hay ningún problema. Se puede utilizar con todo tipo de masas madres, con todo tipo de prefermentos y sin ningún prefermento, solo con levadura. También. No hay ningún problema. Vamos, por lo que queramos, sí. A gusto del consumidor. ¿Y diferencia entre barras y baguettes? O sea, a la hora de formar y de elaborarlas, Mira, ¿qué diferencia hay para...? En el amasado, prácticamente, yo si elaboraría baguettes, le haría un pequeño autólisis para conseguir un poco más de alveolo. Quiere decir que una media hora de harina y agua, perfecto. Le echaría entre un 3 y un 5% más que a la barra de agua, más del 70%, iría al 75%. Una buena fermentación en bloque, hasta que doblara volumen, un formado suave,
Y luego al horno la diferenciación es horno muy alto y poco tiempo. Y horno alto de principio a final. Quiere decir que si yo meto la barra a 275, la saco a 275. ¿Qué características presenta una baguette? Las características es que tiene mucho color en la corteza, pero luego que tiende a reblandecerse, porque al estar cocida muy alta le queda mucha humedad dentro. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el panadero? Pues ir sacando cada 2 o 3 horas baguettes para que el panadero las tenga recientes allí y no saque una baguette a las 7 de la mañana y pretenda que esté bien allí a las 7 de la tarde. Ya, vale. Perfecto. Pues No yo sé si creo hay alguna que- pregunta no, más. Ya hemos respuesto todas. Muchas gracias a todos los que nos habéis preguntado. Y si os surgen más dudas, como el directo va a quedar en el canal de YouTube de Molinos del Duero, nos las podéis seguir preguntando en los comentarios y intentaremos responderos todo lo que podamos. También, bueno, recordar que la última semana de julio vamos a tener aquí a Daniel Ramos de La Cremita, por aquí, por el Obrador. Seguramente hagamos un directo, un vídeo, bueno, ya iremos anunciando. Y bueno, que nos sigáis en YouTube, en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales. Y nada, yo creo que ya es todo. Nada, recordaros, perdón que la voz la pierdo. Las páginas web. Sí, bueno, Jesús está páginas web. bastante bien lo está haciendo. La página web de Molinos del Duero, www.molinosdelduero.com. Podéis ver nuestro catálogo de harinas y un poco más sobre nosotros. Y también tenemos la tienda online en www.harinatradicionalzamorana.com, donde vendemos todas nuestras harinas a clientes de casa. Perfecto, pues muchas gracias por seguirnos y nos veremos en el próximo directo. Perdonad la voz que la he perdido al final. Esto del directo es lo que tenemos los actores. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, hasta luego.